Me llamo Karen y llevo 6 años casada con Mark, un hombre que me trajo estabilidad, alegría y una segunda oportunidad. Cuando me casé con él, no solo le dije que sí, también acepté ser madrastra de su hijo, Daniel. En aquel entonces, Daniel solo tenía 15 años. Era un chico tranquilo, no de los que discuten ni se rebelan a gritos, pero siempre había una distancia en su mirada. Como si estuviera reprimiendo un mundo de emociones que no quería compartir con nadie. Ser madrastra nunca fue algo que pensé que haría. Sinceramente, me puse nerviosa cuando Mark y yo nos pusimos serios. ¿Me aceptaría Daniel? ¿Me vería como una intrusa que intentaba reemplazar a su madre? Me prometí a mí misma que nunca intentaría ocupar su lugar. Su madre falleció cuando él tenía solo 12 años, y sabía que ese vacío en su corazón era algo que nadie podría llenar jamás. Mi rol no era reemplazarlo, era apoyarlo, ser alguien seguro en quien pudiera confiar. Pasaron los años y poco a poco Daniel se fue encariñando conmigo. No fue instantáneo, fue en los pequeños detalles. La forma en que me dejaba llevarlo a la escuela cuando Mark tenía que irse temprano al trabajo o la forma en que empezó a pedirme que probara sus huevos revueltos para ver si los hacía bien. No era demasiado cariñoso, pero podía sentir cómo poco a poco iba creciendo su confianza. Ahora Daniel tiene 21 años, un joven que ha crecido más que su padre y que yo, con hombros anchos, una sonrisa fácil y un corazón que aún se mantiene reservado. Está en la universidad, especializándose en psicología, lo cual siempre me pareció irónico porque a veces pienso que todavía está tratando de comprender sus propios sentimientos. Pasa mucho tiempo en su habitación leyendo, escribiendo y estudiando. A veces, sin embargo, lo pillo sentado en silencio junto a la ventana, mirando fijamente como si buscara respuestas en el cielo. Y entonces llegó el día, el momento que cambiaría nuestra relación para siempre. Era una tarde de sábado, cálida y soleada, y Mark había salido a hacer recados. Yo estaba en casa terminando de lavar la ropa, cuando me di cuenta de que no había visto a Daniel salir de su habitación en todo el día. Normalmente, incluso cuando está absorto en sus estudios, al menos sale a tomar un refrigerio o un café. Algo dentro de mí me decía que me fijara, no por sospecha, sino por un instinto natural, el que un padre desarrolla con el tiempo. Caminé por el pasillo y me detuve frente a su puerta. Estaba ligeramente entreabierta y podía oír el tenue sonido de música. Dudé. A los 21 años, Daniel era un hombre adulto y su privacidad importaba. Pero cuando abrí la puerta con cuidado, no estaba preparada para lo que vi. Daniel no estaba haciendo nada malo, nada inapropiado, nada vergonzoso. Estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando ligeramente. La pantalla de su portátil brillaba frente a él, llena de párrafos de texto, y entonces noté las lágrimas. Mi hijastro, fuerte, tranquilo e independiente, lloraba, completamente inconsciente de que alguien lo estuviera mirando. Por un momento me quedé paralizada. ¿Debería retroceder? ¿Debería dejar que tuviera su momento? Pero verlo derrumbarse de forma tan vulnerable me conmovió profundamente. Sin pensarlo, entré y dije en voz baja: «Daniel». Se estremeció y se giró rápidamente, secándose la cara. Tenía los ojos rojos y la voz ronca mientras murmuraba: «Oh, hola Karen, no te oí». Sonreí suavemente, intentando disimular el nudo en la garganta. «Lo siento, no quería entrometerme, solo estaba preocupada por ti. ¿Estás bien?». Él negó con la cabeza, visiblemente avergonzado. «Sí, sí, estoy bien. Solo era algo en lo que estaba trabajando». Pero él no estaba bien, y lo sabía. Su voz se quebró en la última palabra, delatando la verdad. Me acerqué lentamente, como si me acercara a un pájaro asustado. «No tienes que decírmelo si no quieres», dije en voz baja, «pero si necesitas que alguien te escuche, aquí estoy». Hubo un largo silencio, roto solo por la tenue música de sus altavoces. Me miró de verdad, y, por primera vez en años, vi al niño que una vez fue, el que había perdido a su madre, el que se había visto obligado a crecer demasiado rápido. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, y finalmente susurró:
La extraño. Esas 3 palabras casi me destrozaron. Me senté en la silla a su lado y puse mi mano suavemente sobre la suya. ¿Tu mamá? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Sé que han pasado casi 10 años, pero a veces me golpea como si hubiera sido ayer. Y entonces me siento culpable porque he intentado seguir adelante. He intentado ser fuerte por papá, por mí mismo, pero todavía siento que este vacío dentro de mí nunca se va a cerrar. Se me llenaron los ojos de lágrimas y apreté su mano. Daniel, extrañarla no significa que no hayas seguido adelante. Significa que la amabas y que todavía la amas. El amor no desaparece solo con el paso del tiempo. Permanece con nosotros, a veces en silencio, a veces con fuerza, y está bien sentirlo. Le temblaron los labios y negó con la cabeza. Ya ni siquiera recuerdo su voz. ¿No es horrible? Puedo imaginar su rostro, pero el sonido de su voz se ha ido. Extendí la mano y lo abracé suavemente. Al principio estaba rígido, incómodo, pero luego, como si años de emoción reprimida finalmente hubieran encontrado una grieta para escapar, se aferró a mí. Su cuerpo se estremeció contra el mío mientras lloraba. Lloró de verdad por primera vez en mucho tiempo. Lo abracé, mientras mis propias lágrimas caían, y le susurré, «No es horrible. Es humano. Ya no tienes que cargar con esto solo, Daniel». Ese día fue un punto de inflexión. Durante años, Daniel había llevado su dolor en silencio, pensando que tenía que soportarlo todo solo. Pero en ese momento privado, cuando entré en su habitación y vi esa faceta suya que nunca dejaba ver, se derrumbó un muro. Empezó a hablar más, no solo de su madre, sino de sus dificultades en la universidad, la presión que se imponía, la soledad que a veces sentía incluso rodeado de gente. Lo escuché, lo apoyé y le recordé cada vez que podía que no estaba solo. Poco a poco, nuestro vínculo se profundizó. Empezó a verme no como un sustituto de su madre, sino como una persona más en su vida que lo amaba incondicionalmente. En retrospectiva, me di cuenta de que a veces los momentos más importantes de la vida familiar ocurren cuando menos los esperamos. No quise entrar en su momento privado ese día, pero quizá no fue casualidad. Quizá era justo lo que ambos necesitábamos. Que finalmente liberara lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Y para mí poder asumir plenamente mi papel como su madrastra, no reemplazando a su madre, sino honrándola a través de la forma en que amaba a su hijo. Hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios por ese momento, porque encontrar a mi hijastro en esa situación vulnerable no nos separó. Nos unió más que